nací en lo que se llamaba la Pequeña Compañía de María, Mater Dei después, el 8 de junio de 1957. Y vos vivís en el barrio de Palermo, en la calle Arauz. Casi, digamos, toda mi infancia hasta que me fui a vivir solo fue en la calle Arauz y Beruti, donde todavía se mantiene el mismo edificio. Mi madre, te diría que vivió hasta sus últimos días en el mismo departamento donde yo me crié. Fue cambiando muebles y cosas, pero nunca se mudó de su casa. Hablemos de tus padres. Tus padres eran un psicólogo y médico psiquiatra. Mi padre era médico psiquiatra, un tipo, digamos, un investigador que él estaba buscando por el lado de la energía, trajo la cámara Kinlan ya en los 60, era especialista en hipnosis, fue presidente de la Sociedad de Hipnosis. Siempre fue un tipo que mezclaba la metafísica, estudiaba cosas espirituales, esotéricas, era un gran lector, era pintor también, era un artista que no se dedicó a eso. Mi madre tenía más que ver con lo social. Mi madre fundó el gabinete psicopedagógico del Nacional Buenos Aires. O sea, el primer gabinete donde los chicos podían ir a hablar de sus cosas, lo fundó mi madre en el Buenos Aires, que era la escuela secundaria así, número 1 de la capital federal. Yo fui al Nicolás Avellaneda, fui al otro que me encantó, del barrio de Palermo. Tengo una hermana que también se recibió de psicóloga y también tiene una parte artística donde ella pinta, escribe cuentos, hace esculturas, trabaja en papel maché, trabaja con distintos elementos. Y yo, de chiquitito, yendo de vacaciones a Villa Gesell sobre todo, fuimos una de las primeras familias que pobló Villa Gesell cuando era todo de tierra. Sí, era 3 nada más. Cuando se terminaba casi en la 118, fuimos primero un par de años a la avenida 1 y el paseo 102, y después mis padres compraron un terreno, que era un terreno sobre el pasaje 118 y la 1, pero era elevado. Ahí construyeron su casa, que se llamaba Lucimar, y en esa casa pasé quizás los mejores momentos de mi vida. Villa Gesell fue para mí la libertad, la diversión, los grupos, la diversión en grupo, ¿no? Ser amigo de los guardavidas, ir a nadar con ellos, jugar al vóley, ir de noche a un fogón a tocar la guitarra. Yo no tocaba, pero se armaban, digamos, iban a boliches bailables y como yo era más chiquito me llevaban escondido, yo era como una mascota, me decían Terremoto. Y hasta hace muy poco he tenido gente que a mí me dice Terre en Villa Gesell, mis amigos. Porque evidentemente con este esquema vos tenías un ambiente favorable para el arte, o sea, tenías un apoyo, digamos, al menos seguramente no te iban a combatir porque era una casa donde la sensibilidad y la creación se... Combatir jamás. En general las casas de clase media compraban un piano para ver si alguno enganchaba. ¿Y por qué compró el piano? No sé. Vos tenías 6 años más o menos. Sí, yo no sé bien. Quizás era porque mis viejos o en general los padres creen que parte de la formación de un niño está bien desarrollar esta parte de la disciplina, del estudio, de la sensibilidad, de estar ligado a una cosa más artística, ¿no? Y en mi caso fue el encuentro con mi vocación y con mi identidad. O sea, para mi hermana era tocar el piano un rato, para mí era mi identidad. Yo crecí siendo el que tocaba el piano. Si íbamos a un cumpleaños de chicos y chicas, si había piano yo ganaba, ¿viste? Tenía la posibilidad de acercarme a tocar el piano y aparte podía ser de alguna manera como un centro de atención para que todos canten. Y bueno, después de ahí empezó a surgir un chico que empezó a escribir y que empezó a componer canciones de una forma absolutamente espontánea, intuitiva. Después aparecieron en mi vida los Beatles. Eso es una aparición muy importante, muy determinante. Para mí, siempre digo, bueno, están las cosas que a uno le gustan, pero Beatles es como religión. Algo me toca en las moléculas más profundas de ¿Vos notás que te produjo algo? Hasta el día de hoy. O sea, ¿Y confirma tu vocación con la música también? Yo creo que es así como
como cuando te pasa algo que es crucial en tu vida, que es un antes o después. Y empezó en Villa Gesell también. Yo iba a patinar, en esa época se usaba mucho ir a patinar y escuchar música, te ponía música, entonces uno iba. Y estaban las primeras canciones de los Beatles que eran en 3x4, ¿no? Eran tan, 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 tan. Y eso para patinar era perfecto. Y yo me volaba, ¿viste? Y me agarraba como una cosa muy sentimental, ¿no? De escuchar eso y me empecé a imaginar de que yo quería cantar, que yo quería ser músico, que quería ser famoso. Esas eran mis primeras visiones, ¿no? De mi realidad. ¿Y el rock argentino, ya escuchabas algo? ¿Ya aparecía? Sí, yo era fana del rock argentino, compraba, en esa época había revistas que llamaban La Bella Gente, Cronopios, Pelo. El Expreso Imaginario, Pelo, y empezaron a aparecer los Barrock. Y en el primer Barrock que yo voy como público, tenía una cámara de fotos que sacaba diapositivas. Y todavía tengo guardadas las diapositivas. Soy de esos tipos que a pesar de que parece que el artista es todo un caos, tengo guardados un montón de recuerdos de esa primera época. Y ese fue el primer Barrock. Tocaba Color Humano, Pescado Rabioso, Lito Nevia, era espectacular, y yo compraba la Pelo y mi sueño era que algún día iba a salir en la Pelo. Pero tus primeras bandas ya las formás en el colegio, Anaconda. Anaconda, antes de Anaconda... ¿Plástico Pesado era? Se llamaba Tonelada Plástica. Tonelada Plástica. Sí, una banda... era tal, aparte eran épocas muy realmente muy inconstantes. Teníamos nuestra democracia era muy débil, sí. Pasábamos de la democracia al proceso militar y todo era muy irregular, lo cual por un lado generaba mucha bronca y mucha inspiración y muchas ganas, viste, como que la resistencia genera, el obstáculo a veces genera esas ganas, esa fuerza para poder abrir ese obstáculo. Y se formaban muchas bandas, pero que se morían en los ensayos las bandas, sí, bueno. Porque no había dónde tocar, ¿viste? Entonces Tonelada Plástica aparte era una banda que tenía como una gran exigencia técnica, donde todos tocábamos cosas rápidas, escuchábamos Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, todos tipos que tocaban, ¿viste? Era técnicamente muy exigente. Perfecto, sí. Y hasta que hay un suceso que es lo que abre mi primera puerta, que es en Villa Gesell. Yo estoy caminando por la 3 y veo un muchacho rubio de barba con un morral pegando unos postes, en los postes pegando unos cartelitos que decía, hoy León Gieco en el cine Gran Gesell, ponele, ¿no? Y como yo compraba la revista Pelo y me conocía a todos los personajes, lo miro y le digo, che, wow, ¿tocás hoy? Y él me mira, y yo era un chiquitito así, me dice, che, ¿y vos sabés quién es León Gieco? Digo, sí, es un tipo que pega afiches en los postes, le digo yo. Y entramos como en simpatía, y mi hermana tenía un amigo que se llamaba Jimmy, al que León le compone, la mamá de Jimmy, que es un rock and roll legendario de León. La mamá de Jimmy es una inglesa, y Jimmy es Jimmy Bertres, le decíamos, porque vivía en la calle Bertres, muy amigo de mi hermana, tenía una guitarra Gibson. Entonces era la primera persona que yo conozco que un día me abrió una guitarra y vi una guitarra Gibson, que era como ver algo de verdad, ¿viste? Algo de jugar en primera. Y Jimmy me escucha tocar el piano y ahí formamos Anaconda, la primera banda pre-profesional, digamos, que tampoco, no recuerdo si alguna vez tocamos con Anaconda, debemos haber tocado una vez. León me escucha tocar a través de Jimmy, Porchetto me escucha tocar. Entonces León me invita por primera vez a grabar un disco. ¿Y qué edad tenías? 16 años. Muy joven. O sea, a los 16 años entro, creo que eran los estudios Music Hall, a grabar La Banda de los Caballos Cansados, que es el segundo álbum exitoso de León, donde yo hago un solo de piano súper hacia 1000 y era un pendejo, digamos, que tocaba esa onda, que podía tocar rápido, que tenía técnica. No era común. No era común, y por otro lado también podía tocar canciones. Tenía esa cualidad de como me gustaban tanto las canciones de los Beatles, podía acompañar una canción. Entonces ahí tuve 2 intervenciones en el disco de León.
me llama Raúl para formar parte de una banda que llamó Reino de Munt. Fue importante esa parte con Porchetto. Que con Porchetto fue muy importante esa banda. Para vos, digamos. Todo fue importante porque todo era como de un acercamiento a un universo soñado, ¿no? Claro. Yo miraba la Pelo desde afuera y de pronto empieza a salir una fotito, mi nombre empieza a salir en letras de molde, de imprenta. Reino de Munt también era épocas donde no se podía tocar de noche, se tocaba en el Auditorio Kraft a las 3 de la tarde. Hubo un acontecimiento donde subió un tipo al escenario, se subió al escenario un tipo totalmente pasado, drogado, y empezó a bailar delante de Raúl, y Raúl en un momento así de estallido lo empuja, y el tipo salta, cae en la platea, y entonces se armó como una trifulca de western donde todo el público subía para cagarnos a trompadas y nosotros tuvimos que salir corriendo por la escalerita que iba para arriba, ¿no? Ese fue el final de Reino de Munt, que tenía, el baterista venía de Tonelada Plástica, yo lo había traído y se armó una banda muy linda porque aparte Raúl sigue hasta hoy teniendo una característica de que ha tocado con grandes músicos. Sí. Siempre él tiene como un olfato para encontrar a muy buenos intérpretes que después de alguna manera hacen su desarrollo. Pero después de Raúl me llama Gustavo Santaolalla para formar parte de su grupo Soluna cuando él se desprende de Arcoiris, que era como una hermandad, una cosa más cerrada. Cuando él se sale de la hermandad Arcoiris, decide hacer una formación original, me convoca a mí y a otra gente. Y fue una banda importante. Una banda que hacía una música muy diferente también. Sobre todo la forma de trabajo. Gustavo fue el primer líder, director y productor que yo, a mi corta edad, yo conozco un tipo que es rockero, pero que tiene la capacidad para dirigir, para ensayar, para cumplir horarios, con una disciplina que venía de Arcoiris, que era una cosa más rígida, y el tipo tenía una claridad. Por primera vez dije, ok, se puede ser rockero con todo lo que implica el mundo del rock, pero a la hora de laburar, el tipo te baja una línea, te dice lo que tenés que tocar y tiene razón. ¿Entendés lo que te está diciendo? Eso me marcó mucho porque me dio una opción de personalidad, de director y de trabajo que creo que fue fundamental para mí para decir, ok, podés hacer todas las locuras que tienen que ver con el rock, pero a la hora de tocar, a la hora de ensayar, a la hora de laburar, se puede ser absolutamente formal y profesional. Ahora, vos siendo igual, seguimos que eras muy joven. Vos ya ahí dijiste, yo lo que me dedico es a la música, de acá no me muevo. Yo creo que eso empezó, por lo menos... Vos ya trabajabas muy profesionalmente. Sí, yo creo, canté en Villa Gesell con un amigo que era amigo del edificio en la inauguración de un restaurante. Esa fue la primera vez que actué, digamos, fuera del colegio, ¿viste que haces los actos del colegio? Que en general en los actos del colegio los que tienen mayor participación es porque los padres están en la cooperadora o porque tienen algún... No porque si tenés algún talento. No, entonces a mí me daban o el toc-toc o me daban el bombo. Ese era o el tonete, que era una de las cosas más feas que se podía tocar. Bueno, toqué ahí en un restaurante en Villa Gesell, en un autoservicio que llamaba 3 y 2, también de unos vecinos de mi edificio, que hasta el día de hoy los quiero mucho. Y fue como de un nivel de claridad mi vocación. O sea, creo que eso se lo digo para todos los jóvenes del mundo. Si hay algo que te salva la vida es saber por qué vale la pena pelear, por qué vale la pena todo lo que vas a vivir, los éxitos, los problemas, el desarrollo, el crecimiento, la suerte, la magia, las ilusiones, todo vale la pena cuando uno encuentra una identidad con respecto a lo que querés hacer en tu vida. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Yo
seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar. Yo me di cuenta que aparte tenía, el piano era natural en mí. Y cuando agarraba una guitarra me costaba, tenía los dedos chicos para la cejilla, me dolían. Entonces fue, en mi caso, pensá que en esa época los teclados eran el piano, el órgano Hammond, el otro piano que se llama el Fender Rhodes, el Wurlitzer, y cada piano tiene un lenguaje y yo era bueno para cada uno de esos lenguajes. ¿Ya estudiabas música o algo? Sí, yo empecé a estudiar desde chico y te diría que salvo raras excepciones nunca dejé de estudiar hasta el día de hoy. Yo después te voy a contar las cosas que he hecho ahora en esta última década de cursos de Universidad de Berkeley por internet. Siempre sentí que si uno no investigaba, el lenguaje se iba... achata. No, se agota. Entonces me compré mi primer Hammond, que los Gatos usaban en una época cuando no había sintetizadores, todos tocaban órgano. Claro. Y había dos tipos de órgano, el Farfisa, que era un órgano más estridente, y el Hammond, que era más negro, más que de las iglesias. Entonces para mí era más gospel, más R&B, escuchaba Ray Charles, escuchaba mucho música negra y ellos tenían mucho de órgano Hammond y había algo en mí que me facilitaba entender cómo se expresaba ese instrumento. Entonces me empezaban a llamar para tocar órgano en distintas bandas. Yo he grabado hasta en Papos Blues, he tocado, ¿viste? En discos de rock legendario. Quizás a veces, no sé si está el crédito, pero yo era como un tecladista que tenía la apertura para ir y tocar con todo el mundo y me sentía bien haciéndolo. Es un poco lo que se conocía, o creo que se sigue conociendo como músico de estudio, o sea que son esos tipos que decís, mira, hoy tocas con Carlos, mañana tocas con Pedro y el tipo se sienta, ve y toca. Lo que pasa es que... Y por ahí no están los créditos. Con una familia como la que yo tenía, que eran todos súper profesionales, la única manera de poder mantener como una autoestima y un respeto de que por lo menos estoy haciendo lo posible era laburar. Entonces yo desde los 16 años que empecé a laburar, yo te puedo dar una lista de variedades entre, por ejemplo, vino un compositor que se llamaba Fito Racing, que hacía música electrónica. Lo contrataron para hacer la música del Enfermo Imaginario de Molière en el Cervantes. Y yo era el asistente de música electrónica, o sea, de investigación de música que tenía más que ver con lo contemporáneo electrónico. De pronto aparecía vino un manager amigo mío. Yo estaba formando una banda con Moro y con Alfredo, dos de los ex Gatos, que no teníamos laburo, no había laburo en esa época, eran los 70, y me dice, ¿querés acompañar a un cantante popular que se llama Raúl Padovani, que bailaba en el programa Música en Libertad, sí, que se hacían famosos por hacer playback? Pero después Raúl, Silvana Di Lorenzo y otros de los chicos empezaron su carrera con canciones y hacían shows. Entonces nosotros, que éramos más rockeros que Moro y Alfredo de los Gatos, imagínate, era la piedra fundamental del rock argentino, vamos a acompañar a Raúl Padovani. Y en esa época todos los rockeros estaban tomaban ácido, ¿viste? Yo era un LSD, yo no tomaba Sindor, tomaba yo. Entonces yo convivía con un mundo que era
súper psicodélico, me volaba la cabeza, me daba un nivel de imaginación y de entusiasmo las cosas que veía. Y bueno, nos fuimos de gira con Raúl Padovani, y después me llamaban para tocar en un cabaret. Después formé mis primeras bandas de jazz rock, que una se llamaba Solo por Oro, porque éramos 7 y no nos quedaba un mango haciendo jazz, fusion, ¿no? Lo que llamaba mezcla de jazz con ritmos latinoamericanos y qué sé yo. Entonces nos dijeron, ¿no quieren tocar en los casamientos en el Bowen? Y entonces íbamos a tocar música de los Bee Gees. Claro, tenían tu repertorio. Sí, con unas camisas floreadas, y nos llamábamos Hollywood, me acuerdo. El primer cantante de Hollywood fue Miguel Zabaleta, que después formó Suéter, sí. Tocaba en un grupo que se llamaba Bubu, pero había toda una mística de encontrarse en casas, a zapar, a tocar, a componer. Había toda una movida underground de juntarse todo el tiempo a tocar. Y eso, digamos, activaba todo el proceso de creación, porque de alguna manera salían cosas de ahí. También saldrían, la mayoría no se haría, pero muchas salían también de ahí. Era como una cocina, digamos. Hoy día lo que más puedo decir que lo que más sirvió fue para construir mi identidad. Entonces, más que en el documento artístico en sí, que muchos no había cámaras de video, no había un montón de, había cassette quizás. Yo tengo arriba, después vamos a hacer una toma de todos los cassettes que tengo guardados, de casi, te diría, hasta que vino lo digital, casi todas las primeras canciones que compuse en mi vida las tengo documentadas, desde que empieza el momentum de composición hasta que se termina, y el cassette tiene el nombrecito. ¿Y vos solés verlos eso? ¿Vos solés reverlos? A veces sí, lo que pasa es que la vida... No creo en la reencarnación, entonces no hay tanto tiempo, ¿viste? Para todo eso. A veces lo miro y tengo encuentros con Eladia Blasquez, con María Elena Walsh. Con la negra que también lograste. Claro, pero compositivamente tengo encuentros con, por ejemplo, Air Supply, dice Gino Vanelli, Armando Manzanero. Con Polanca también. Sí, tengo muchos momentos, eso ya es cuando decido irme a vivir a California, pero después tengo grabaciones en la casa todavía de mis padres, donde yo tenía un grabador que era estéreo, pero tenía un solo micrófono y usaba un auricular como micrófono. Agarraba el piano vertical, le ponía un auricular de un lado en la entrada de micrófono y el parlante funcionaba, la bobina del parlante funcionaba como micrófono. Entonces inventaba esas cosas y tengo esas grabaciones todavía, yo zapando, componiendo mucha música instrumental. Yo había escuchado, creo que era Pedro y el Lobo, de Rimsky-Korsakov, si no me equivoco, y eso me motivó a escribir cuentos de piano. Entonces tenía uno que se llamaba El Dragón y el Afeminado, otro se llamaba El Baile de los Liliputienses, y era súper barroco, súper técnico. Debe haber alguna de esas versiones todavía grabadas, y entonces todavía no había aparecido el cancionista, había aparecido el pianista con esas referencias de Debussy, de la música impresionista. Después empezó a aparecer, qué sé yo, los Beatles, y ahí empiezan a aparecer las canciones también. En tu vida hay una aparición muy importante que marca una amistad hasta el día de hoy, que es Sandra Mianovich. Sí. Porque ella comienza a cantar canciones, te pide permiso y comienza a cantar canciones tuyas. Sí. Es una aparición importante porque ya tus canciones comienzan a aparecer en otra voz. Fundamental. Mi primer canción grabada la graba Soluna, que llamaba Detrás de un vidrio roto, donde yo no canto. Un día me llaman de las oficinas de Luis Miguel para que yo les proponga canciones, ¿no? Y yo compuse esta canción. A ver. Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido. Dame alguna seña que me acerque más a ti. Dame el árbol de tu vida, que me cure las heridas y que vuelva a sonreír. Dame una prueba de amor que calme el dolor, que queden para siempre mis versos vibrando en tu cuerpo. Dame una prueba de amor que calme el dolor, que queden
para siempre mis sueños vibrando en tu cuerpo. No me digas que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz. En esa variedad de trabajos que yo te contaba, yo tenía, en esa época había 2 obras de teatro, una obra para chicos que se llamaba Bailando sobre la mesa, que era de Hugo Midón, donde yo era el pianista de la banda de acompañamiento. Midón fue alguien muy importante. Fundamental, un genio de la dirección, ¿no? De la comedia musical. Y otro genio que es Pepito Cibrián, que tenía una comedia que llamaba Aquí no podemos hacerlo. Es una comedia que no la vio nadie, pero todo el mundo habla. Claro, claro. Es como la piedra fundamental de algo que muy poca gente... La vieron 10 en su momento. Claro. Ese es otro trabajo que me llaman. Había dos puestos para teclados. Uno era el pianista, que era el que tocaba el piano, era un tipo más grande que yo. Y el tecladista, que tenía su Fender Rhodes y tenía sus sintetizadores. Entonces me toca el puesto de tecladista, y como yo no tenía un piano así de cuarto de cola en mi casa, yo iba un ratito antes, cuando todavía no había llegado nadie, me iba al escenario y me ponía a cantar con la acústica del escenario. Y ahí cantaba 4 estrofas, 1000 veces lloro, una que se llama Simple, canciones que eran incluso bastante filosóficas, no había una relación con lo comercial, era absolutamente documental mi necesidad de escribir. Y un día llega Sandra con el bolsito, porque Sandra era una de las figuras de ahí, y me escucha cantar y dice, che, qué lindo eso que estás cantando. ¿De quién es? Y le digo, es mío. ¿Y se puede cantar eso que estás cantando? Le digo, sí. Entonces me ofrece ser su pianista. Y esa hermandad sigue hasta el día de hoy, intacta, incólume, invulnerable. Seguimos compartiendo canciones, cenas, encuentros, viajes. Hace un par de años hicimos finalmente la celebración en el ópera de nuestros más de casi 40 años de amistad, con un show espectacular donde yo aparte volví a ser el tecladista de ella, que es un placer, y siempre digo, qué lindo es escuchar mis canciones bien cantadas, siempre es el chiste que hago, ¿no? Y después quiero también hablar con vos, que hablemos del tema de tu etapa de Estados Unidos. Sí. Porque vos primero hay una primera parte donde vos tenés una banda que tenía planeado ir a Estados Unidos y vos decidís quedarte y se van los otros. Pero después vos vas y vas a Estados Unidos. Claro, nosotros tocábamos jazz. Era la banda de Solo por Oro, la banda de los casamientos, la banda, esa banda cuando ve que no hay, digamos, horizonte por distintas razones políticas, sociales y económicas, decidimos que la idea es ir a Nueva York y probar allá que están los mejores músicos del mundo, ir a escucharlos y curtir esa realidad. Algo me pasa a mí que digo, tengo una necesidad de hacer un último intento con mis canciones, ya no como pianista de jazz y como director. Algo individual. Porque yo también era el director, hacía los arreglos y tenía toda esa formación que había aprendido de la gente con la que yo había trabajado. Mis amigos se van y yo me quedo sin mis compañeros músicos y empiezo a auditar músicos nuevos y formo La Magia. La Magia surge de un grupo de canciones que yo compongo ya casi te diría a partir de los 21. En esa época yo había tenido bastantes problemas. Yo había estado preso, había sido torturado en el 78 en la comisaría de toxicomanía. ¿Y por qué te habían puesto preso? Porque en esa época vinieron a mi casa a buscar algo y me metieron preso, hasta que llamaron a un abogado, el abogado consiguió que yo declare y después de un mes de haber estado preso, me dan la libertad. Momento horrendo. Un momento espantoso de mi vida. Esto lo cuento para la biblioteca porque como esto no lo sabe nadie públicamente, salgo con una ironía, con una acidez y con una bronca por lo que a mí me había pasado, que empiezo a escribir Nena Neurótica, Mediodías con Amor, una cantidad, El Joven Conejo, toda una cantidad de canciones con un alto nivel de acidez y de bronca y de musicalidad y de variedad.
y sale la magia, irrumpe como una banda de rock sinfónico con una variedad temática y expresiva inusual, ¿no? Y con aparte músicos que tocaban, no eran rústicos, eran músicos que podían tocar de todo, y yo como director también los podía ayudar a expresar ampliamente. Sale mi primer canción en la radio, Por un minuto de amor, y rompe todo en la radio. Me ofrecen mi primer contrato discográfico con una compañía independiente. El disco es un éxito. Yo empiezo, aparte vengo sembrando desde los pubs, desde Sandra. Había días que tocaba Sandra, otros días tocaba yo, ya con mi banda. Me llama Miguel Abuelo en esa época para ver si quiero formar parte de los Abuelos de la Nada. Y yo le digo, mira, acabo de formar mi banda, me voy a largar ya como artista, pero te voy a dar el teléfono de un muchacho, amigo mío, al que yo le presto mi teclado y le facilito trabajo cuando yo no lo puedo hacer, que se llama Andrés Calamaro. Entonces yo le paso a Miguel Abuelo el teléfono de Andrés, lo llaman Andrés y así empieza la carrera de Andresito, ¿no? Por un contacto mío, como me mandaban a mí otros amigos. Vienen los recitales de Barrock, es ya el fin del proceso militar, se ve ya cómo se va debilitando esa etapa, digamos, de nuestra historia. Viene la Guerra de las Malvinas, yo escribo una canción simultáneamente con la guerra que es La Isla de la Buena Memoria. Es la canción que en Ushuaia tiene un monumento. En Ushuaia tiene un monumento con toda la letra y con mi firma, que es un lugar a que cada vez que voy a tocar a Ushuaia rindo el homenaje primero de los caídos y después de tener el honor de que una canción mía está en la eternidad de mi tierra, ¿no? Está en mi país. No sé cuántos artistas tienen una canción puesta en una plaza. Yo conozco solamente a Enrique Molina, que se lo pusieron en una plaza Rodó en Montevideo, un poema de él. Claro, pero después ninguno más. Es un honor realmente que no tiene dimensión. O sea, no. Y a vos cuando ya viajás a Estados Unidos y te comenzás a vincular con músicos norteamericanos. Eso es después. Pero ¿cambia tu música? ¿Notás que eso suma o ya venía vos con un bagaje? Y sí, o sea, a mí me pasaba que yo ya era un pendejo con mucha información. Técnica, intelectual, cultural. Y de experiencia. Y de experiencia profesional desde los 16 años. Cuando sale mi disco, ponele, yo ya tengo 23, 24 años, tenía 7 años de mucho recorrido, de haber estado con muchas bandas. Tengo experiencia en el estudio de grabación, puedo producir, puedo entender. Y por otro lado, surgen canciones que son eventos que fueron así como explosivos, ¿no? Imagínate, mi primer disco tiene un gran éxito y encima, Por un minuto de amor, me la piden para una propaganda de un bocadito capcha. Para los rockeros esa era como una traición, como haber transado con el infierno, porque una canción mía está en una propaganda de bocadito. Hoy es lo más normal del universo y están todos golpeando puertas a ver si se te pueden poner un tema en alguna publicidad. Pero bueno, yo en ese sentido también era como un precursor a nivel de amplitud y lo veía como que mientras puedan publicitar mi música era para bien. Pero después escribo todo a pulmón y todo a pulmón lo escucha la Negra Sosa, lo escucha Miguel Ríos en España. Es un salto en tu carrera todo a pulmón. Sí, es una piedra fundamental. Sí. Porque la magia era más esa propuesta de banda de rock. Ya todo a pulmón, en ese disco está también en La Isla de la Buena Memoria, en ese mismo disco de todo a pulmón. Entonces es un material muy potente todavía de un joven que ha vivido todo eso de su juventud, digamos, su adolescencia dentro del rock, todos los sucesos policiales, toda esa cosa que me pasó a mí. Con lo que veo que mandan a los jóvenes a la guerra, toda esa cosa donde yo no puedo dejar de documentar mi sensación. Sale el disco, eso gracias a Dios por un lado y dramáticamente por el otro, da el final del proceso militar y llega esta democracia que tan esperada por todos nosotros en el año 83 con Alfonsín, que le da un impulso a la música nacional porque se prohíbe la música en inglés, empiezan a aparecer nuevamente los recitales, no hay toque de queda, no hay esas imposiciones, empiezan a haber festivales multitudinarios y yo con mi
banda con La Magia, soy uno de las figuras, digamos, más sobresalientes de ese momento junto con otros amigos, digamos, ¿no? Pero me empieza a pasar otra cosa que es el desarrollo de mi repertorio a nivel mundial. Cuando La Negra viaja y canta todo a pulmón por todo el mundo, me empiezan a cantar todo a pulmón en México, en Latinoamérica, todos los jóvenes intérpretes se sienten identificados y me empiezan a cantar todo a pulmón. Me hago amigo de La Negra, me convertí como como tantos, ¿no? Como León, como Charlie, como un montón de amigos. Nos volvemos como los pollitos de La Negra y bajo la ala de La Negra nuestro repertorio también empieza a ser difundido mundialmente. Después te puedo hablar de 10.000 experiencias al lado de Mercedes, increíbles. ¿Era alguien con la que se podía trabajar? No, era lo más. Para mí, yo que había recibido los favores del rock y los prejuicios del rock, porque cuando uno es rockero es una cosa, pero cuando te volvés popular y tu música se vuelve masivamente popular, al rockero más... tradicional, ortodoxo. Sí, al más ortodoxo le agarra como una bronquita, ¿viste? Y claro, de pronto después empezaron a aparecer algunas canciones más románticas y qué sé yo, que tiene que ver con esa apertura que yo tenía para hacer de todo, porque aparte yo había sido asistente de 2 de las películas de Cacho Castaña. Yo había sido el asistente de composición, que el músico era Emilio Kauderer, que es el que me presentó este country, es Emilio. Por eso, mirá, te estoy hablando desde los 16 años hasta ahora, muchas cosas han sido de una gran continuidad. Emilio es el compositor de El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar. Emilio me llama para que lo asista a componer música de película, y trabajo en las películas de Cacho Castaña, que hoy es uno de mis mejores amigos. Después me llaman para componer la música de Los pasajeros del jardín, que era una película dirigida por Alejandro Doria con Graciela Borges y Rodolfo Rani. Y compongo una canción que se llama No hace falta que lo digas. Que no le gustó nada. Que no le gustó, porque él quería 4 estrofas. Estaba encaprichado. Él había escuchado 4 estrofas en la voz de Sandra y quería 4 estrofas, pero como yo era muy personal, para mí esas canciones eran mías, eran cosas que había escrito yo para mí. No era para poner una película. Entonces le digo, te compongo otra canción. Y le muestro, no hace falta, y me dice, no, quiero 4 estrofas. Finalmente le di 4 estrofas en la versión de Julia Senco, una versión preciosa, y queda, no hace falta. ¿La guardaste en un cajón? No, queda, porque digo, bueno, debe ser fea esta canción. ¿Y no la incluiste en el disco ni nada? No. Cuando empiezo mi carrera, con La Magia tenía toneladas de rock y de bronca y cosas que quería poner. Mi primer disco, imagínate, tengo mucho material. Con Todo a pulmón todavía me queda una bolsa llena de documentos, pero para el tercer disco ya habían empezado las giras, yo no paraba de hacer shows, casi no paraba nunca, era un exceso de trabajo porque yo era muy chico y no manejaba. Me explotaban los managers, las compañías discográficas. Como siempre, es una etapa que uno es estridente y que no tiene control. Cuando viene el tercer disco, hablando de Estados Unidos, ya lo grabo en Estados Unidos con un productor amigo mío que vive en Nueva York, Daniel Freiberg, y con un ingeniero americano. Y empiezo a tocar con músicos de Nueva York. Y empiezo a escuchar su sonido, y cómo trabajan, y a qué hora llegan, y cómo se preparan, y cómo ponen los micrófonos, y el sonido que viene del estudio. ¿Lo notabas diferente a lo que venías trabajando? Era diferente, sí. Sí, notaba una calidad más acostumbrada a lo que yo escuchaba en los discos, y yo dije, yo quiero esto. Yo quiero ser parte de esto, quiero aprender, sobre todo. Cuando le muestro el repertorio a mi productora, Daniel Freiberg, le digo, mira, no tengo muchas canciones porque no paré de girar. Tengo estas, una canción que le escribí a mi padre, que se llamaba Pienso en ti, o Entre lágrimas y euforia, donde hablo entre lágrimas y euforia porque estoy empezando a triunfar en lo que yo soñaba, pero mi padre muere cuando yo tengo 21 años y no lo ve. Y le muestro una canción de amor que yo había compuesto para una película y dice, quiero que me muestres este tipo de canciones. Y le digo, mira, tengo esta. Bueno, él le hace unos arreglos de orquesta y la canción sale, eligen esa canción entre todas las otras como sencillo a nivel latinoamericano y la canción tiene un éxito
que sale del rock. Ya es una balada de amor, con cuerdas, melódica, pero con una, como en mi idioma, una progresión armónica muy sofisticada, más sofisticada que lo que naturalmente en el rock estaba acostumbrado, y más parecido al bolero, a la música de Armando Manzanero. ¿Y vos sentís ahí bueno, que tu vida no iba a ser solo rock, que ya estabas pasando a otra cosa y que bueno... No me había dado cuenta yo en ese momento. Me doy cuenta, yo me daba cuenta el efecto, pero no preveía. Yo era muy chico, ¿viste? Claro. Y aparte, hablando en criollo, estaba como en una nube de pedo, porque era tal el nivel de velocidad de las cosas que sucedían. Que no podías de pensar. sacar un disco 2 años antes, yo ahora estaba en Nueva York, en un hotel lindo, en los mejores estudios, con los mejores músicos, con un ingeniero americano. Era parte de mi sueño, pero no podía prever, salvo como sueño, ¿no? Que creo mucho en eso, como proyección de mi ideal de vida. No podía prever todas las consecuencias. Sale No hace falta, irrumpe en las radios, irrumpe como música romántica moderna. En México me la graba un artista que se llama Mijares, y entonces empiezan las compañías a creer en mí a nivel regional. Bueno, y entonces, eso te vincula, una canción que te vincula con Manzanero también. Claro, entonces un día voy a un programa de televisión que es Siempre en Domingo, que era el programa más importante de México, el mercado más grande de Latinoamérica, sin contar Brasil, que tiene su propio universo, y llama al aire el maestro Armando Manzanero para decirme: Alejandro, esa canción que tú has escrito es una de las canciones que más me gusta, quiero pasarte a buscar después del reportaje, quiero que vayamos a brindar. Y ese fue el inicio de una relación que sigue hasta hoy, porque ahora me voy a México a grabar con Armando, después de haber hecho giras, después de haber hecho discos, después de haber tenido cenas y vino y viajes con mi amigo Armando Manzanero. Ahí empieza una aparición de alguien que no es rockero, pero que tiene una mentalidad de trabajo y de desarrollo de su carrera. Y dije, eso me gusta. Claro, no es Charlie, no es Spinetta, no es León, es Armando Manzanero, es otra cosa. Otra cabeza y otra... Y entonces mi cabeza, mi corazón se abre y dice, wow, este tipo toca, canta, pero compone para otros. Sí, es un songwriter. Le graba a Luis Miguel, le graba a le graba al otro, va a España, vive mejor porque los derechos de autor también lo ayudan a tener una tranquilidad que nosotros, si no había shows. Y aparte la capacidad de hacer clásicos. Claro, y aparte eso, la palabra clásico. Y entonces yo de jovencito dije, clásico dura más, clásico te da una permanencia y tiene una injerencia cultural que por más que vos quieras, si vos no lo tenés, no lo podés fabricar. O sea, cuando a mí me han preguntado 2000 veces si hay una fórmula, si hubiera una fórmula seríamos todos exitosos. Hay un lenguaje que es innato, que es único, es irrepetible, que si tenés la suerte de encontrarlo y desarrollarlo y el coraje de desarrollarlo, es una bendición. Y como evidentemente yo podía componer buenas canciones de distintos géneros, empiezo a conocer otro tipo de artistas. Me voy a México, conozco a José José, conozco a otros personajes que me integran como de la familia. Mi cabeza se vuelve más regional, más amplia. Entonces, en un momento decido que me quiero ir a vivir a Nueva York. Ahí es cuando paro después de mis primeros 5 años de carrera, pero muy vertiginosa, de mucho desgaste también, porque siempre había como una problemática entre mi sensibilidad y la explotación comercial del lado del management o de las compañías discográficas, ¿no? Sí, son bastante despiadados. Sí, y si vos sos joven y sos medio vulnerable y no te sabes defender,
yo tenía mucho coraje, mucho huevo, peleaba mucho, me defendía mucho a mi gente, peleaba mucho por mis músicos, por mi equipo. Hasta el día de hoy tengo gente que está conmigo hace 35 años. He tirado escritorios para defender a mi gente, he roto contratos para defender mi libertad y mi carrera, con precios muy altos. Seguro. Y uno fue haberme ido a Nueva York porque no aguantaba más al manager, no aguantaba más a la compañía, no quería seguir siendo explotado. Voy a dejar una anécdota en la biblioteca, que es cuando yo lleno mis primeros 2 obras sanitarias, que era enorme, era un estadio muy grande. Yo venía de tocar en pubs y mi manager decide que es el momento de empezar a mostrar mi nivel de convocatoria. Lleno 2 obras sanitarias, ¿no? Que no cualquiera lo llenaba, No, ni lo llena hoy en día no. tampoco. Y entonces a la semana siguiente voy a la oficina a cobrar y le pregunto al contador de esa agencia, le digo, che, ¿cuánta guita me quedó? Y lo digo mirando la cámara, y el tipo me dice, adivina. Digo, no sé, no tengo idea, 5.000 pesos, 5.000 pesos, vení, firmame acá, me pagó 5.000 pesos y eso fue lo que él decidió que yo tenía que... Y era así todo. Y era así, casi te diría, con la mayoría de los músicos de nuestro mundo, ¿no? Y yo me cansé un poquito de eso. Me cansé de esa vejación y de esa explotación. Entonces me fui a cumplir ese sueño postergado. Y estuviste 2 años ahí sin hacer nada, digamos. Bueno, en realidad fui a estudiar. Claro. Como ya me gustaba Bill Evans, conocí al alumno predilecto de Bill Evans, que es un pianista que se llama Andy LaVerne, que encima es maestro. Entonces lo llamé y le dije, mirá, yo soy esto, hago esto, que yo quiero estudiar con vos. Después me puse a estudiar clown, hice un curso de clown, que es algo que me gusta, y empecé a estudiar malabarismo, empecé a estudiar artes de clown. Y por otro lado, llamé a esos amigos que yo había dejado en Nueva York y los invité a que grabemos un disco. Y con la mayor, casi te diría, a Solo por Oro. Me los traje a Nueva York y conseguimos un estudio, una granja con estudio en New Jersey, donde también estaba mi amigo el productor Daniel Freiber, que me ayudaba. Yo me lo financié. El disco se llama Algo que decir. Sí. Y Algo que decir, que es un gran disco, tiene la intervención de uno de los mejores músicos de jazz de la historia, que es Michael Brecker. Sí. O sea, yo iba a buscar esos personajes. Y te escuchaban, por lo que veo. Me escuchaban y venían. Porque aparte yo le dije... Porque por ahí alguien se intimide de convocar a esta gente, porque dice, no, me va a tirar un piano. No, yo siempre... o sea, creo, por eso vuelvo para los jóvenes, la palabra coraje, huevos, hay que tener huevos. Creo que el sí es interno, no hay que esperar que el sí te lo den los demás. El sí es una decisión absolutamente personal. El no es la naturaleza y las personas muchas veces te van a decir que no. Pero el sí es algo que tiene que estar adentro tuyo. Y yo fui a buscar a Andy LaVerne, hice un curso de orquestación con Don Sebesky, que es un gran orquestador, un curso de armonía, y entonces esos 2 años estuvieron ligados a mi formación. O sea, me tomé ese tiempo de libertad para formarme y para vivir en Nueva York. Entonces iba a ver a Keith Jarrett, iba a ver a todos los pubs de jazz, y bueno, y terminé esa etapa con el disco Algo que decir y vuelvo a la Argentina con un disco independiente, sin compañía discográfica multinacional. ¿Te costó conseguir distribuidora? ¿O? No, fue la distribuidora Belgrano, que era hasta el día de hoy la distribuidora más importante. Fabricamos el disco acá, lo hice con ayuda de esos amigos de la historia que siempre confiaron en mí. Sale el disco Algo que decir, el show se presenta en el programa de Juan Alberto Badía, él me ofrece un programa especial con mi regreso a la Argentina, con mi hermano del corazón, y vuelvo a las andadas con un disco nuevo, y vuelven otra vez ante la respuesta del disco y de los shows y qué sé yo, vuelven las compañías discográficas a ofrecerme por primera vez un contrato ya internacional. Y vos tenés una etapa donde tenés una crisis muy fuerte, donde no componés. Son varias esas etapas.
¿no? Donde vos ¿qué recordás de esa crisis? Como suma y resta en tu carrera. ¿Era como un parate que vos mismo te dabas? Que decía, bueno, yo voy a parar un poco a ver dónde estoy parado y cómo quiero seguir parado. ¿O un resumen? Mira, ¿O es una crisis personal, digamos? Siempre hay una parte mía. Porque duró mucho esa crisis. Hay una parte mía que es mística. Yo tengo una parte mía que es espiritual. Que viene de tus padres que también. Es mística, que me gusta la metafísica, me gusta todo lo que tiene que ver con la energía, lo heredé de mi padre, sobre todo. Y hay algo que siempre fue como mi protección, que es una sensibilidad acerca de si mi alma, mi corazón está bien o está mal, ¿viste? Si lo que estoy viviendo, que puede ser muy exitoso, me está haciendo bien o me está haciendo mal. Entonces, muchas veces he tomado decisiones en contra de la corriente comercial porque veía que me estaba haciendo daño. Lo que yo estaba viviendo podía llegar a sobrepasar, hablándolo así como muy poéticamente, como un ángel interno que uno tiene, ¿viste? Que debe hacerle caso. Sí, porque él es el que compone, él es el que siente, el que escribe, el que me manda la información. Es ese espíritu, esa cosa que está más conectada con el universo, con Dios. Si vos perdés esa conexión y vos crees que sos vos el que inventás todo y el que haces todo, ese motor se va a cansar, se va a quemar. Pero si vos no perdés la conexión con algo un poquito más luminoso, la vida puede ser más divertida, puede tener una más larga en el sentido de juventud, de creatividad, de juego, de placer. Y muchas veces ese niño interno creativo se sintió como muy amenazado, muy golpeado. Tuve muchos quilombos de contratos, muchos quilombos, por ejemplo, 25 años atrás decidí con un amigo mío que era mi apoderado construir el estudio más grande de grabación de Argentina con la experiencia que yo había tenido en Nueva York y después en Los Ángeles. Y a través de haber comprado una fábrica gigantesca, quebré, me quedé sin un mango. Mi amigo hizo mal los números, usó todos mis recursos económicos que yo tenía ahorrados por mi carrera y un día me di cuenta que sin saberlo nos habíamos gastado toda la guita en el comienzo de la construcción de los estudios El Pie, porque era una fábrica enorme y juguemos a que hagamos esto acá y una cosa acá, compremos esto, compremos lo otro, y un día me quedé completamente quebrado. Mi cuñado, el marido de mi hermana, era un hombre que era un empresario, vio mi situación, me ayudó, puso el dinero necesario para terminar el estudio y después de 25 años yo todavía ese estudio que jamás me ha dejado, o sea, nada, te diría, casi no me ha dejado dinero y yo he seguido invirtiendo porque la tecnología ha seguido cambiando. Cada 2 años hay una revolución tecnológica, cada vez es más rápido, pero sin embargo, gente y mi voluntad decidió que no fracase El Pie. Y hoy realmente es un estudio exitoso, que funciona, que genera mucha fuente de trabajo, que siempre ha sido una de mis preocupaciones, es que lo que yo haga genere trabajo para mucha gente. Y hoy día el Pie está equilibrado. No gano dinero, pero El Pie se mantiene, creció, hay más desarrollo tecnológico y de salas y áreas de creatividad que las que nunca hubo. ¿Y este estudio te ayudó un poco a paliar esa caída creativa que tuviste? Bueno, puse creatividad en eso. Claro. Creo que en ese momento puse... Pero seguías sin componer vos. Sí. O poco. La peor etapa fueron los últimos 5 o 6 años. Ahora fue la peor etapa mía creativa, no antes. Porque yo tengo, por ejemplo, un libro de poesías. Tengo pensado, digamos, tengo fotos que son muy creativas, porque a lo largo de, digamos, de las distintas cámaras que han aparecido, tengo una colección de fotos movidas. Tengo viajes con Santana, por México, por Latinoamérica, por Estados Unidos, y yo voy sacando fotos que se mueven, y que eso genera como una cosa con las luces, y que yo creo que son muy particulares. Entonces, en algún momento me gustaría, y tengo dibujos también, que desde chiquito yo dibujaba.
Nombrando a Santana, pasar de un músico como Armando Manzanero y Santana también, tan clásicos cada uno en lo suyo, pero para vos, pasar de un músico que hace una determinada música como Manzanero a Santana que hace una música totalmente diferente, ¿cómo te adaptas a esos cambios? Para mí es lo más natural del mundo, porque tienen más que ver con las personas que con las músicas. Si uno puede entablar una relación real de comunión, Santana me convoca porque después de Nueva York y después que vuelvo con algo que decir, mi decisión es Los Ángeles. Ya me había cagado de frío en Nueva York, me había cagado de calor en verano, vuelvo a la Argentina y decido ir a buscar a un ingeniero en particular que se llama Humberto Gatica, sobrino de Lucho Gatica, uno de los grandes cantantes románticos un clásico total del mundo. Me voy hasta Los Ángeles, lo conozco a Humberto, le digo que quiero que sea mi productor y empiezo a trabajar con él. Y nos terminamos haciendo amigos hasta el día de hoy. Humberto me dice, Alejandrito, voy a trabajar con Polanca, necesito que me asistas. Entonces empiezo a trabajar con Polanca y Friends, que era el disco, trabajaba Celine Dion, trabajaba Barry Gibb, trabajaba Tom Jones, trabajaba Julio Iglesias. Me escucha Polanca, se da cuenta que yo también soy un artista, ya conocido en la región, pero que puede trabajar de asistente, ¿no? Me saco el uniforme, me pongo otro uniforme, lo hago con total diversión y me puedo ubicar en el lugar que me corresponde. Y me nombran coproductor del disco, me hace cantar un dueto con él, una canción legendaria que se llama No puedo dormir solo. La dirijo a Celine Dion cantando en castellano. Empiezo a tener un desarrollo profesional, siendo yo un artista conocido, y aparte como songwriter, también ya mis canciones eran difundidas en la región. Y firmo en Los Ángeles. Recibo una propuesta para el mercado americano para ser compositor. Y entonces me llama Disney para componer. En Los Ángeles me invitan a los estudios Disney para componer canciones para la película Chicken Little. Simultáneamente se genera la cadena de radio Disney en Argentina y me piden que componga los himnos de esa cadena. Entonces compongo primero El Poder de los Sueños, que es un dueto con la Sole. Después tiene un éxito increíble, me piden compongo Cambiar el Mundo, empiezo a componer canciones para programas de televisión. O sea, cada vez esos recursos empiezan a ampliar. Me convierto en alguien que puede hacer muchas cosas. Música de película, música para electrónica, música para una comedia musical, puedo cantar con Armando Manzanero, con Mercedes Sosa, con Polanca, con Santana. Y como yo siempre le digo que sí a esas cosas, no tengo prejuicio. Y ahora, por ejemplo, una cosa es que vos, Alejandro Lerner, se sienta en el piano y compone para vos. Y si la veo a mi mujer embarazada y me pongo a componer una canción, esa canción es para mí, pero yo soy un artista popular. Pero ¿cómo te conectas para componer, por ejemplo, con la televisión, ¿no? Que te dice, vos con Bornstein has trabajado en las series, entonces Bornstein te dice, mira, yo tengo esta serie, esta idea de serie, necesito una... Lo siento como desafío. O sea, pero tenés que estar conectado siempre con la persona, digamos. La persona vos, no digo tener amistad, pero algún vínculo Sebas espiritual. es mi hermano. Con Sebas hice también su primer largometraje, que es La suerte está echada, que es un peliculón. Sí, buena película. Y Sebas lo conozco de mucho tiempo, porque aparte yo tenía como una muy buena relación con Tato Bores. Tengo videos bailando en el programa de Tato y tocando en el programa de él. Tengo toda una historia de videos mías con Antonio Carrizo, con Juan Carlos Mareco Pinocho, Badía, ni qué hablar. Y la popularidad, que es un premio que uno no elige, la popularidad te lo da la gente, no es algo que uno puede construir. Eso es la gente que te da ese espacio en su vida, en su corazón, en sus casas, en las canciones que elige. Entonces creo que mi personalidad siempre fue muy accesible, ¿viste? Siempre fui un tipo que podía hablar con Antonio Carrizo y lo miraba como con una figura, y con todas esas personas siempre fui muy
muy respetuoso, muy accesible, no era un rockero de esos que da miedo. Claro, ¿viste? pero supongo que salir de la intimidad de componer para uno, a componer para una serie, a componer para una película, digo, todas las cosas que Sí. has hecho, componer para comedia musical, caso de Pepito Cibrián, componer para otro cantante, decir, mira, quiero sacar un disco, necesito 20 canciones. Y eso hace, eso Pero me, ¿cómo te sentás vos en eso eso? me convirtió en algo que yo no conocía, que los americanos lo tienen muy, muy claro, que es ser un songwriter. ¿Entendés? Acá no existe eso, Claro. casi no existe. No, porque acá hay mucho prejuicio acá todavía. Y como Estados Unidos tiene una industria con respecto a la música, ¿viste? Tiene una industria de cine, tiene una industria discográfica, tienen una industria de shows, tienen una industria de comedias musicales. Acá todos los tipos que hacen comedias musicales, películas, todo, lo hacen con un esfuerzo. Y en realidad lo hacen en contra de la naturaleza, porque el mercado es muy chico, las condiciones técnicas ahora quizás se equipararon mucho, porque la tecnología es más accesible, pero para todos estos Pepito Cibrián son realmente tipos que hay que aplaudirle sus logros, o incluso los directores de cine. Aquí ha habido una historia de cine que ha sido punta de Latinoamérica. Nosotros quizás en una época teníamos el mejor cine de Hispanoamérica. Y cuando yo voy a Los Ángeles y empiezo a ver las cosas desde ahí y empiezo a entender que hay un abogado que es el que se encarga de los contratos, de editoriales, de esto, de lo otro, cómo funciona Disney, qué sé yo, empiezo a aprender cada vez más de que hay más opciones para mí y que cuanto más yo aprenda, cuanto más yo rompa los obstáculos de mis propios prejuicios y yo tengo más opciones para vivir de mi creatividad, ¿no? Y en cierta medida Gustavo Santaolalla siguió siendo un referente, porque él se quedó en Los Ángeles y él hizo música de película, Sí, de ahora todo. hace música para videojuegos, hace música para documentales, produjo gente. Él también entendió que también hay que ser un profesional, no solamente, no alcanza con ser un artista y tener talento. O sea, un poco, digamos, acá, digamos, dicho así un poco, es como que acá el músico tiene un poco de excesiva ideología del tema del consumo, el sistema, y allá un poco como que... Ahora menos. Como un médico, ¿no? Y bueno, el médico por ahí tiene que trabajar en una farmacia, digo, o tiene un consultorio, pero como que el músico, ahora menos por suerte, pero antes era que el del rock era rock y el que se iba, sacaba un poquito el pie para allá era un traidor que ya entraba en el mercado. Pero yo creo que estábamos infectados del proceso militar. O sea, yo creo que lo que nos generó culturalmente la represión, la persecución, que mueran amigos, parientes. Yo tengo 2 tíos exilados. Mi padrino vive en Barcelona, mi tío más cercano vive en Brasil. Los 2 tuvieron que escaparse por ser de izquierda. Mi familia era una familia con una sensibilidad social. Yo creo que el proceso militar dejó la grieta viene de mucho antes de lo que nosotros pensamos, y creo que lo que generó en la juventud era esa carga de bronca. El rock salió con bronca de acá. El rock en Estados Unidos fue a buscar otra cosa, era la psicodelia, Otro mundo, era sí. otra cosa. Fue a buscar la psicodelia, no le tenían miedo al estrellato, les gustaba ser estrellas de rock. Ser estrella de rock era un estatus. Acá era más como Lennon dice, de working class hero, ¿viste? Pero que era a medias, ¿entendés? Porque tampoco, qué sé yo, no éramos héroes ideológicos, éramos músicos de rock, haciendo lo que podíamos. Con los recursos que había. Con los recursos que habíamos, tratando de vivir de la música, solo que, como yo te conté, yo empecé a trabajar antes de ser músico rock, y trabajé en cabarets, y trabajé en casamientos, y trabajaba
en trabajos tan diversos. Fui músico de grabación, acompañé cantantes populares. Yo vi el pueblo celebrando cantantes que quizás no me gustaba la música, pero conocí pueblitos, conocí piringundines, conocí el club de pueblo en Salta, conocí los carnavales en el norte argentino. Y eso genera una amplitud que si no salís del rock, te quedás, ¿viste? Entonces creo que el rock nació con mucho prejuicio. Hasta el día de hoy todavía hay intelectuales del rock que se han quedado un poquito en una ideología que los ha aislado, porque ya nada es como era. Sí, pero por ejemplo, vos que has grabado con productores como Cachorro López y tanta gente de Gustavo Santaolalla, gente de tanto prestigio, vos haces un disco que se llama Enojados, donde es toda una crítica muy profunda a todo ese sistema que venimos charlando, que vos venís detallando contra el productor, contra el manager, la discográfica, que te limitan la canción, qué tema tiene que ir, qué tema no tiene que ir, cómo tiene que ser. Pero pocos han hecho un disco de ese tema, así, denunciando todo eso, ¿no? O sea, muchas veces digo, queda más en lo literario que en la ejecución de... Yo tengo como una necesidad biológica de documentar. O sea, para mí documentar es saludable, porque si no exploto. ¿Entendés? Entonces prefiero, en vez de enfermarme, prefiero documentar. Y así me pasó con Toda Pulmón. Toda Pulmón es un tema de alto nivel de sufrimiento. Cuando un tipo joven, un pibe de 20 y pico años, dice que es difícil se me hace cargar todo este equipaje, defender mi ideología buena o mala, pero mía tan humana como la contradicción. Porque claro que había contradicciones, porque ser un working class hero, todos queríamos ser John Lennon. Pero ¿qué pasa cuando te ponen una canción en una propaganda de bocadito de chocolate y triunfa? No sos un working class hero, sos un ídolo popular y te la tenés que masticar. Hay pocos tipos que han sido coherentes con su decisión, como Spinetta, por ejemplo, pero con un alto costo. Spinetta quería hacer la música que él quería tocar cuando él quería, no quería tocar las canciones que eran populares porque él quería tocar las cosas nuevas. Para mí, el símbolo del artista de rock, el tipo que no quiere pintar dos veces el mismo cuadro. ¿Me entendés? Un verdadero artista no se copia a sí mismo. Charlie es el compositor popular de rock. O sea, no hay tipo que tenga más talento que Charlie para hacer canciones de rock. Pero su vida como héroe de rock es sufrida también. Muy sufrida. Y como yo de chiquito los he visto, yo estaba un paso atrás de mis héroes. Y tenía la posibilidad de decir, esto es para mí, esto no es para mí. Y después viajar y conocer a Manzanero, conocer a Mercedes Sosa. Entonces yo dije, Mercedes Sosa es más rockera que todos nosotros juntos. Esta tiene la campera de cuero más, o sea, tiene la libertad, la carrera, la amplitud. Me invita a mí, lo invita a Charlie. También pagó costo por esa música. Todos pagamos costos por las decisiones, pero si uno no toma decisiones, la vida no cambia, no crece. La vida crece y se modifica y evoluciona a partir de decisiones, no de inercia. Cuando uno, por un lado, a veces uno se entrega, digamos, al destino y a la magia y a las cosas a la suerte que uno cree que va a aparecer. Pero realmente uno aprende que a veces tiene que tomar decisiones, aunque sea pelearse con la compañía discográfica, romper con un contrato con un tipo. Pero no todos lo hacen, te digo. Y, piensan que si se salen de ese círculo quedan afuera, se van a olvidar de ellos. Yo gracias a Dios, te digo, me he peleado con... No se arriesgan, va. Yo me he peleado con presidentes mundiales de la compañía así, cara a cara, diciéndole, ¿vos qué querés, un artista cagón o un artista cabrón? Le digo, porque yo cagón no soy. Claro, eso después tiene un costo alto, pero creo en eso, ¿viste? Creo en eso. Entonces, a veces la gente cree, cuando ve la carrera de Alejandro Lerner y que todo es... todo tiene una gran parte que es lucha, es batalla. Vos, ¿viste? por ejemplo, cuando terminé de componer, ¿ya sabés que esa canción puede ser un éxito? No tenés la menor idea. ¿Te ha pasado canciones que vos le tenías mucha fe y por ahí
No, no hace falta. Yo no le tenía ninguna fe. Y hoy día la gente a nivel regional... ¿Y a todo esto cómo la compusiste esa canción? ¿Cómo es que salió? Me mostraron el guión de la película, me puse a componer una canción y se la mostré. Y pareciera que es una de las mejores canciones que he compuesto y yo no tenía la menor idea. Ahora, si vos me decís en una habitación oscura, componiendo todo a pulmón, donde vos decís qué difícil se me hace mantener, que es una especie de exabrupto, un vómito de tu necesidad de documentar algo que te está pasando, porque tenés más show de lo que podés recordar, ganás más guita de la que sabés. Me acuerdo de agarrar un saco colgado de un show anterior y encontrar la guita de ese show y ni me acordaba que la tenía. O sea, y a muchos músicos el problema es que se les pasa esa etapa y se la afanaron, se la robaron. Entonces yo tuve que aprender, tuve que entender que el viaje es de ida, no hay tantas opciones, entonces que hay que aprender otras cosas, hay que aprender y que tenés que seguir ampliando tu conciencia, tu cabeza, cuidando tu espíritu, tu esencia. Y ahora vos que venís de una época donde la música era muy artesanal, digamos, cuando aparecieron los sintetizadores Moog era como Era la presencia, claro, era la presencia, cambió todo eso, ¿no? Y permitió otra música también. Y vos ahora con las tecnologías que hoy en día, como bien dijiste a través de la entrevista, cambian con una velocidad, ¿vos las vas sumando o también...? Súper. Te digo, el último curso que hice de improvisación de jazz lo hice con Gary Barton, uno de los más grandes músicos vibrafonistas del mundo, profesor de la Universidad de Berkeley, que era o músico popular o voy a Berkeley a estudiar. Y no, decidí ser músico popular. Berkeley tiene cursos online de 3 meses. Y me hice acá arriba en mi casa un curso con Gary Barton online, donde el tipo te manda videos, te manda ejercicios, una vez por semana te conectás con él por un chat. Estoy inscrito a 6 revistas, por ejemplo, de tecnología que las tengo en mi tableta. Hago cursos de ingeniería de grabación por internet. Estoy todo el tiempo viendo, porque también la tecnología me ayuda a mantener el entusiasmo. Apareció un aparatito nuevo, apareció un sonido de piano nuevo. Ahora hay una colección de pianos de los viejos, ¿no? Piano acústico, Wurlitzer, y yo estoy ahí. Ahora hace un mes fui a la convención más grande de instrumentos musicales, que es la NAMM Show en Anaheim, y me encontré con Stevie Wonder. Y me puse a tocar y la gente me aplaudía y me fui a probar pianos y me fui a ver software. Y aparte soy dueño de un estudio de grabación que necesita estar actualizado porque vienen unos pibes y dicen, ¿no tenés el bichito este X4? Le digo, no, tengo el X2. Ah, no, una cagada, tenés que tener el X4. Entonces hay que estar informado y sigue siendo lo que a mí me gusta. Uno a través de la charla, tu música no se nutre solo de la música, evidentemente has estudiado y mucho y seguís estudiando, sino que también de otras áreas del arte, ¿no? Y muchas veces uno ve que hay muchos músicos, te diría casi la mayoría, que solo se nutren de la música, pero curiosamente los más ricos son los que traen de la poesía, de la fotografía, del cine, del teatro, o sea, suman cosas las cuales no se dedican, pero que conocen, saben, y que termina siendo un agregado rico para componer. Y ¿no? que detrás del músico hay un alma. Perdón, no es suficiente decir lo que me pasa, o sea, le ponen más escenografía a la cosa con otros conocimientos. La vida es muy rica en opciones. Yo, aparte de todo lo que te hablé, yo fui papá, ¿viste? Hace 7 años. Eso me rompió la cabeza, me abrió el corazón, me puso en un lugar completamente distinto al peleador de la vocación, de la carrera, de las compañías. Ser papá es estar detrás de 2 almas, encaminándolas. Como le digo a mi hija, te voy a llenar el corazón de lindos recuerdos, porque yo miro para atrás, ya no tengo papá, se fue mi madre hace poquito, y ahora soy consciente de la responsabilidad que es mucho más importante que mi carrera, que mantener, digamos, mis recursos. Hoy soy papá, ¿viste? Entonces cuando me preguntan, ¿sos productor, compositor, pianista? ¿Qué sos? Soy papá, ¿viste?
Entonces creo que eso es un premio que la vida me dio de grande y que me cambió la nafta para lo que me queda de vida y tengo una pila y unas ganas porque tengo un compromiso con darles a mis hijos felicidad y presencia. Porque miro muchas películas y veo muchas carreras y he visto muchos artistas, estrellas mundiales, que no los ven a sus hijos, ¿entendés? Tengo amigos, por ejemplo, músicos de Sting, me dice, yo lo veo 50 días al año, veo a mis hijos porque el resto estoy de gira. Claro. Dice, Sting está de gira todo el año, porque es un soldado de su carrera. Yo también soy un soldado de mi carrera, pero también soy un soldado de mi familia. Los últimos años que yo estaba, como vos decís, con problemas de componer, tenía algunos problemas también de peleas y de obstáculos, hablando de Ganesha, que es la divinidad que te abre los obstáculos. Yo justo hago un disco con el elefante con la trompa para abajo y todas las puertas se cerraban, porque era la copia de una señal de tránsito de Tailandia, que dicen, cuidado que se te puede cruzar un elefante, y el elefante tiene la trompa para abajo. Entonces yo me hice campera, gorrito, todo lo que... Mis símbolos eran con esa señal de tránsito, pero no me di cuenta que la trompa estaba para abajo. Y funcionaba en contra. No, el elefante estaba encadenado. Hasta que me di cuenta que le tenía que cambiar el nombre del disco y en vez de Sueño de Elefante le puse Auténtico. Incluso algunas camperas mías agarré un marcador y le empecé a pintar la trompa para arriba. Y hoy Auténtico salió por Sony, la compañía más grande del mundo, después de haber estado 10 años sin compañía, casi sin manager, porque me formé mi propia agencia. Hoy tengo un manager, tengo una compañía discográfica, tengo un contrato en Estados Unidos como compositor nuevamente. Puedes estar 10 años de enojado con todas las estructuras, vuelvo a estar otra vez integrado con los mismos problemas de siempre, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Que no te atienden el teléfono, que te hacen esperar. Lo mismo de siempre, la misma cultura de siempre, donde el que vende el disco no tiene la misma sensibilidad del que lo graba, pero con eso hay que convivir. Pero hoy día aprendí también a cambiar de canal. Cuando no me concentro todo el tiempo en las cosas que me hacen mal, que me hacen doler. Como decía Jesús, a veces decía, si te pegan, poné la otra mejilla. En realidad lo que él quería decir es, mirá para otro lado. No mires solamente las cosas que te hacen daño, porque siempre vas a ver belleza en otro lado. Entonces cuando puedo y sufro por algunas cosas, miro para otro lado donde hay belleza y la encuentro. Siempre. Y tengo la voluntad, aparte de... Hay que tener sensibilidad también de para ser captarlo. feliz. Para mí, y de apreciar. Hay dos palabras que hoy día son, hace mucho tiempo, mi religión es apreciación y agradecimiento. Poder apreciar lo que tenés, lo que sos, lo que recibís y agradecerlo. Vaciar la copa para que el universo te la vuelva a llenar, la volvés a vaciar, la compartís, le das el vaso a alguien y se lo das todo. Aprendí muchas cosas con los partidos que gané y con los partidos que perdí. Porque después de toda tu carrera, todo el mundo ve a Alejandro Lerner como el baladista. Sin embargo, ha hecho folclore, rock. Eso es porque la gente quiere poner en una cajita... Los críticos, más que nada. Sí, pero los críticos no hacen a la carrera, nunca hicieron a la carrera de nadie y nunca hicieron que un disco se venda o no se venda. Eso lo decide la gente. El boca a boca sigue funcionando como o el oído a oído en este caso, ¿no? Que a alguien le gusta, se lo pasa a otro. Sí, hoy día incluso hay medios alternativos de difusión, las redes sociales, sí, claro. Hay muchas cosas. ¿Esto de bajar música gratis, hablando de redes sociales, te perjudica? Perjudica primero porque los artistas no pudimos ponerle el precio a nuestra música, lo puso otra gente. Y por otro lado, alguien inventó una tecnología que hace que lo que uno vende, que es para cómo uno vive, cómo uno mantiene su vida, encontraron la forma de que eso sea gratuito. Y no es algo que se pidió permiso, no es algo consensuado. ¿Y se puede actuar legalmente sobre eso o no tenés recursos? No, yo creo que de alguna manera culturalmente las cosas de alguna manera se van a ir equilibrando legalmente. Primero porque... si vos ves, todo va cambiando. La gente cada vez ve menos televisión. La gente ve on demand. Sí. Los chicos de hoy
ven lo que quieren en la tableta, no prenden el televisor tanto, porque el televisor te dice lo que quieres ver, o sea, te dice lo que ellos ponen a la hora que lo ponen. Hoy día la gente se acostumbra a ver su serie a la hora que quieren, cuando quieren, en la cama, manejando, donde sea. Con la música es lo mismo. Los autos ya no tienen CD, casi. Las computadoras, las laptops no tienen CD. Entonces, hay un formato que todavía las compañías discográficas siguen construyendo, que la gente las generaciones nuevas ni lo conocen, ni hay mucho donde escucharlo, porque tampoco te vas a poner un CD player así, con un CD cambiarlo por otro, ¿no? Tenés un iPod, tenés 3000 canciones, es así. Entonces, como todo está cambiando, yo creo que de alguna manera, quizás con tiempo, con peleas, porque hay mucha política, hay muchos intereses involucrados, en algún momento se va a entender que hay que defender los derechos de los artistas, de los compositores, que ese es el recurso que hay que cuidar. ¿Y ahora estás componiendo, estás haciendo algo? Estoy con que lancé un disco que es auténtico, sí, y que tengo el cuaderno en blanco, otra vez. Ya largué mi disco. Ese que fue El elefante que estaba encadenado, con los temas que tienen que ver con la paternidad, con temas de mi cotidianidad, con temas como Sueños de elefante, que tiene que ver con soñar en grande y ser un pibe que nació en Palermo. Y pensaba, ¿y por qué no puedo tocar en el Hollywood Bowl alguna vez? Y toqué con Santana, porque algún día le quiero dar la mano a Stevie Wonder, y le di la mano a Stevie Wonder. Algún día me falta todavía pegarle un abrazo a Paul McCartney y decirle gracias, gracias, gracias por todo. Sueño así, me lo permito, y muchas cosas que me han pasado en la vida me han sorprendido, de que por no limitarme a mis ilusiones, no te digo a mis posibilidades, porque las posibilidades, qué sé yo cuáles son, pero a mis ilusiones yo nunca me limité. Hoy quizás cuando tengo la posibilidad de abstraerme, de tener esta casa, de tener todavía el estudio El Pie, uno de los estudios más lindos que tiene Latinoamérica, mi lugar en Los Ángeles, me voy ahora de vuelta a Los Ángeles, voy a estar un mes componiendo con gente. Tuve una época que todos los días componía con alguien distinto, estuve esto es muy lindo para contar, conocí al manager de Police, a un tipo que se llama Miles Copeland, viviendo en Los Ángeles, porque yo me fui a vivir ahí, viví 6 años en un hotel, en el Magic Hotel, en la habitación 204, entonces venía sin valija, la ropa la dejaba ahí, cuando la abría hace un año que esa ropa estaba guardada en una valija. Primero tenía un grabador a cassette, después apareció un grabador digital, después apareció una computadora, y llegó un momento que tenía una laptop y tenía un rack lleno de cosas y que me echaron a la mierda del hotel, ¿no? Porque me decíamos, Alejandro, no te lo podemos guardar ya todo esto que tenés, y finalmente me pude comprar mi propia propiedad en California. No sé por qué te decía eso. Era por lo que estabas haciendo ahora que tenías el cuaderno en blanco, claro, pero que se está tirando. El hecho de terminar un disco y de que ya está en las redes, ya está el video, ya está fabricado, es como cuando haces un formateo de tu disco rígido. Lo formateás, está en blanco. Ya está, toda esa etapa de mi vida está documentada. Y now what? ¿Y ahora qué? Ahora estoy haciendo cosas muy variadas. Estoy haciendo un proyecto muy lindo con un pianista que vive en Nueva York, que se llama Fernando Otero, muy premiado, prestigioso, compositor de música contemporánea, pianista de tango contemporáneo, de jazz, amigo de Quincy Jones. Estamos trabajando en música alternativa. Incluso yo le propuse hacer cosas con sonidos de juguetes. Estoy haciendo un dueto con Gino Vanelli, alguien que admiro mucho. Estoy terminando ese dueto con él. Compuse una canción para una película que sale sobre Malvinas para el mes de abril, para el 2 de abril. Una canción que se llama Aquellos Otros. El disco auténtico después de toda la lucha y el elefante encadenado fue nominado a los Grammys. Tuve 8 nominaciones ya en mi carrera a los premios Grammys. Y me vuelvo este mes a Los Ángeles a componer y a estudiar. Y quizás uno de los momentos que más me gusta es
encerrarme en mi estudio, quizá voy a estar con la misma bermuda durante 30 días, tocando, componiendo, escuchando la música que me gusta, leyendo Bill Evans, tocando piano, como otra vez input, ¿no? Hay una etapa de input, otra etapa de exterior, de largar, y creo que ahora me viene una etapa linda. Tengo un manager nuevo con el que acabo de firmar, que trabaja en Estados Unidos, que ha sido manager de Armando Manzanero. Me voy con él a México a grabar el nuevo disco de Armando. Entonces hay una mezcla de puertas nuevas y de continuidad en mi vida. Hay cosas que se repiten, como encontrarme con Sandra Mianovich, qué sé yo, con esa variedad que vos decís, porque hago un disco con Richard Coleman, en mi banda toca el grupo Carajo, lo produce un productor de rock alternativo como Alejandro Vázquez. Este disco se grabó casi en su totalidad en mi estudio, en mi casa, en mi país, con músicos, ingenieros argentinos, con tecnología que está acá, lo cual también es un logro para esta etapa de mi vida. Y puedo salir y entrar, puedo ir ahora a otro lado, puedo viajar, viajamos mucho con Marcela, estuvimos en Liverpool, fui a la casa de McCartney, toqué el piano en la casa de la infancia de Paul McCartney, con todos los turistas llorando, cantando Hey Jude, Let It Be. Después estuve en la casa de donde se crió Lennon. Después me invitan a conocer Abbey Road. Imagínate lo que es para mí, ¿no? Es un templo. Para la música. Entré a Abbey Road y toqué Lady Madonna en el piano donde se grabó Lady Madonna, y había ingenieros y gente ahí trabajando y me aplaudían. O sea, creo fundamentalmente en que los sueños están como brújula, no están al pedo. O sea, podés estar en una villa soñando con que podés ser el mejor jugador del mundo de la historia y te puede pasar. Bueno, Alejandro Lerner, muchísimas gracias. Dale, Samuel, gracias a ustedes. No, a usted.